Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 2 de Matemáticas Operativas y Financieras. El día de hoy vamos a hablar de sucesiones aritméticas. Rápidamente, mensajes parroquiales. A los que no están conmigo en ingenierías no saben o tal vez no han escuchado de la manera como necesito que trabajemos y es de manera muy autónoma. En el tablón de matemáticas financieras operativas están las páginas del libro o de los libros que estamos utilizando para esto. El día de hoy les voy a dejar unos puntos sugeridos, no calificables, como ustedes bien lo saben, sugeridos y no calificables, que les pueden servir para que aprendamos estos conceptos y los asimilemos. Ok, vamos a comenzar primero con sucesiones aritméticas, pero antes de eso, en la clase anterior habíamos dicho que normalmente podíamos llegar a tener una sucesión que se expresa de esta manera y, por ejemplo, tiene esta forma. Espero que hayan cacharreado un poquito con GeoGebra porque eso será susceptible de evaluación. Ok, entonces esto por ejemplo es una sucesión. Esa sucesión tiene o parte de los números reales, perdón, de los números naturales y llega a los números reales, ¿cierto? Esa es la característica fundamental de una sucesión. Tomo números naturales y los convierto en números reales, como es el caso. ¿Cierto? Cuando hablo de números naturales, evidentemente estoy hablando del 1, 2, 3, etcétera. Habíamos tenido una pequeña discusión en la clase anterior en la cual no recuerdo si fue Sophie Blair o alguien más, me preguntó acerca de, bueno, yo podría empezar desde cero o yo podría empezar desde un número negativo. Sí, la respuesta es, claro, yo puedo redefinir mi sucesión para que arranque desde un número entero negativo, por ejemplo, o desde el cero, por ejemplo. Pero lo usual es que los números naturales sean el dominio de las sucesiones. Hoy vamos a hablar específicamente de dos tipos de sucesiones particulares y que son las que más nos importan y que son las que más se aplican a las matemáticas financieras, que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Tal vez no alcanzamos a ver mucho de la determinación del término enésimo y hoy definitivamente no vamos a poder ver nada de fracciones y porcentajes. Pero bueno, vamos a hablar de sucesiones aritméticas. Voy a mostrarles un ejemplo. Supongan que tenemos la siguiente sucesión. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera. Esa sucesión que les acabo de mostrar, que yo la puedo escribir como a sub n igual y ponerlo de esta manera, ¿cierto? Estoy mostrando por extensión ese conjunto que corresponde a unos números que se van asumiendo, tiene una característica muy particular. Y esa característica muy particular es que entre cada par de números consecutivos hay una diferencia de 2. 1 más 2 da 3, 3 más 2 da 5, 5 más 2 da 7, 7 más 2 da 9, 9 más 2 da 11, ¿cierto? Más 2, más 2, más 2, más 2 y más 2. Ese tipo de sucesiones que tienen esa característica en particular, en la cual al término anterior o para obtener el siguiente término le sumo 2 al anterior, se llama una sucesión aritmética. Entonces voy a definirla. Las sucesiones aritméticas son aquellas en las cuales la diferencia entre cada par de términos consecutivos es una constante. Muy importante esa definición, chicos. Son aquellas en las cuales la diferencia entre cada par de términos consecutivos es una constante. La forma matemática que determina una sucesión aritmética es a sub n igual a sub 1 más n menos 1
multiplicado por D. Ya le voy a decir qué significa cada uno de los actores que se encuentran involucrados en esa expresión matemática. A sub 1 corresponde al término 1, al primer término que yo conozca. Término número 1. Ese es el primer término. En este caso particular sería el 1, ¿no? En este caso particular sería el 1. N, pues básicamente es el contador, se llama contador, y es un número, evidentemente, un número natural. Evidentemente es un número natural. Si, chicos, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, se puede acercar de a uno al computador y hacerme la pregunta de a uno. Obviamente estamos definiendo algunos conceptos. Este es el contador, que es un número natural, y D es nadie más ni nada menos que la diferencia entre cada par de números consecutivos. Esa es entonces la forma de una sucesión aritmética. Son aquellos, las sucesiones aritméticas son aquellas en las cuales la diferencia entre cada par de términos consecutivos es una constante. En ese orden de ideas, voy a borrar el sumario para tener espacio para trabajar. Ok, en ese orden de ideas yo puedo decir que la forma matemática de esta sucesión, que básicamente son los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc., se puede escribir de la siguiente manera. Puedo decir entonces que esto es igual a sub 1. ¿Quién es a sub 1? El primer término. El primer término, en este caso, 1, más n menos 1, multiplicado por la diferencia. Y la diferencia es 2. Multiplicado por la diferencia, que es precisamente 2. Esta sería entonces la forma matemática para el término enésimo de la sucesión aritmética. Obviamente, lo ideal es transformarla de tal forma que nos quede un poquito más compacta. Entonces yo puedo decir que a sub n es igual a 1 más, aplico evidentemente la propiedad distributiva, n por 2, 2n, 2n, y menos 1 por 2 da menos 2. ¿Sí? Si uno términos semejantes, tenemos entonces que a sub n va a ser igual a 2n, 1 menos 2, menos 1. Esta sería la forma matemática de nuestra sucesión aritmética, que en este caso particular corresponde a los números impares. Esto genera todos los números impares, cualquier número impar. Perfecto. Y esto de acá, recuerden, esto de acá es lo que denominamos el término enésimo. Esto genera el término enésimo. Bien, tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo de sucesión aritmética. O vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a determinar más bien. Vamos a hacer primero una que sí sepamos que es una sucesión aritmética. Supongamos que tenemos la siguiente sucesión. B sub n igual a, por ejemplo, 8, 13, 18, 23, 8, 13, 18, 23, 28 y así sucesivamente. Ok. Tenemos entonces acá una sucesión expresada por extensión. Y el reto es calcule el término enésimo. Cuando hablo de término enésimo, estoy hablando específicamente de cuál es el término general que puede
me disculpan la redundancia, que puede generar cualquier valor de la sucesión, ¿cierto? Es ese término general el que yo llevo a GeoGebra y lo grafico. Entonces, calcule el término enésimo de esta sucesión. Normalmente este ejercicio es muy difícil, normalmente, pero como este es un tipo de sucesión muy particular, que es una sucesión aritmética, yo puedo notar que entre 8 y 13 hay 5 unidades, que entre 13 y 18 hay 5 unidades, que entre 18 y 23 hay 5 unidades y que entre 23 y 28 hay 5 unidades. ¿Sí? Tenemos entonces allí la sucesión, pero podemos darnos cuenta con mucha claridad de que esta sucesión es una sucesión aritmética porque la diferencia entre cada par de términos consecutivos es siempre la misma. Asústese cuando no lo sean, porque eso implica tener un conocimiento un poquito más profundo. Vamos entonces a determinar ese término enésimo. Entonces, como sabemos que tiene la característica, la forma de una sucesión aritmética, lo único que tengo que hacer es determinar primero, bueno, yo sé que es aritmética, por lo tanto la forma de esta sucesión es b sub n, que es el término enésimo, es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Lo único que tengo que hacer en este caso es determinar cuáles son los actores de esta ecuación. Empezamos. El primer término, evidentemente, es 8. El primer término, evidentemente, es 8. Muy bien. N es un término en general, sabemos que es un número natural. Y la diferencia, en este caso particular, es el número que separa cada par de términos consecutivos. En este caso particular es entonces 5. Ok, eso significa que b sub n, es decir, el término enésimo de esa sucesión, se puede escribir como el primer término, que ya sabemos que es 8, más n menos 1, multiplicado por la diferencia. Y la diferencia es precisamente 5. Yo sé que por lo pronto esto no tiene o pareciera no tener ninguna relación con el dinero y con las finanzas, pero les aseguro que sí. De hecho, en la clase anterior yo les mostraba que yo puedo determinar una sucesión para el interés simple al cual yo meto un capital y es precisamente una sucesión aritmética. Mientras que cuando hablo de interés compuesto, estoy hablando probablemente de una sucesión geométrica. Ok, si hago todo el procedimiento de acá, pues yo puedo determinar que b sub n es igual a 8 más 5n menos 5. 8 más 5n menos 5 si aplico la propiedad distributiva, de donde b sub n corresponderá entonces a 5n más 3. Este es entonces el término enésimo de esa sucesión aritmética. Se llama aritmética porque estoy sumando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo final. Y ese ejemplo final es un poquito más interesante. Número de palitos, se llama este ejemplo. Lo voy a adjuntar como recurso. Es de un sitio web que me encontré muy interesante. Número de palitos. Ok, suponga que tenemos palitos de mondadientes, ¿cierto? Palillos de dientes, mondadientes. Y que con esos palitos yo armo primero esta figura. Figura número 1. Primera figura. Con 4 palillos de dientes armo esa figura. Figura número 2. Le voy agregando a la figura anterior
le agrego otros palitos para obtener la segunda figura. Ya tengo dos cuadros, ¿cierto? Vámonos con la tercera figura. La tercera figura sería esta que les voy a mostrar a continuación. Esto es puro examen de admisión de Universidad de Antioquia. Muy común, ¿cierto? Esa sería la tercera figura. Vámonos con la cuarta y última figura por ahora. Entonces tenemos los 4 palitos iniciales, más otros palitos, más otros palitos, más otros palitos. Ok, espero que se haya visto. Todos tienen el mismo tamaño, el problema es mi ojo de pez que me afecta. 4. Y así sucesivamente. Número de palitos se llama el ejemplo. Entonces, ¿qué deseo yo? Yo deseo determinar una forma matemática que pueda predecir cuántos palitos tendré, por ejemplo, en la posición número 25. O sea, en la posición número 25, ¿cuántos palitos tendré en total? ¿Sí? Entonces, claro, usted puede hacer la complicada, que es seguir construyendo esos cuadritos hasta el 25, es muy engorroso y no tiene ningún sentido. Ese sería algo así como un ensayo-error, que no tiene razón de ser. Ese ensayo-error precisamente sirve para nada, para obtener los primeros resultados. Digamos que para el quinto es sólido, es válido, pero para el 25 definitivamente no es útil. Para esas son las matemáticas, para predecir. Ok, esto lo puedo traducir de la siguiente manera. Esto es una sucesión, evidentemente. Yo voy a llamar a esa sucesión a sub n igual a. Contemos los primeros palitos, no hay ningún lío. Primera posición, 4 palitos. Segunda posición, 4, 5, 6, 7 palitos. Tercera posición, 7, 8, 9, 10 palitos. Cuarta posición, 13 palitos. Perdón. Sí, 13 palitos. Y así sucesivamente. Pues si quieren los cuentan. 4, 7, 10, 13. Perfecto. Y así sucesivamente. Podemos garantizar, chicos, que el número de palitos está aumentando de 3 en 3. Más 3 palitos, más 3 palitos, más 3 palitos, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero saber cuántos palitos hay en la posición número 25, tengo que construir el término enésimo de esa sucesión. Recuerden, si yo les hablo de término enésimo, les estoy hablando de una forma general que permite calcular el valor de la sucesión para cualquier número entero que yo desee. ¿Cierto? En este caso, ¿quiénes son los números enteros? Son las posiciones, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así sucesivamente. Ok, entonces esto es una sucesión aritmética, por lo tanto tiene esta forma matemática. Entonces yo digo que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Ok, en ese orden de ideas decimos entonces que a sub n es igual a sub 1, que vale 4, es el primero de los términos, más n menos 1, y esto multiplicado por la diferencia, que ya la detecté, que es 3. Si yo hago todo el procedimiento, obtengo que esto me da 3n más 1. 3n más 1. Ya usted mirará por qué después, cuando haga la correspondiente expansión de eso. Ya tengo la sucesión, el término enésimo. Con esto puedo saber cuál es el número de palitos que tengo dependiendo de la posición. Entonces, como me están preguntando por la posición 25, yo digo, vea viejo, n vale 25, es el 25º paso. Reemplazo el valor y digo entonces, el término 25 de la sucesión, lo llamo a sub 25, es igual a 3 por 25
más 1. A3 por 25 más 1. Y esto me dice que el término número 25 de la sucesión, que corresponde precisamente al número de palitos para el paso 25, es de 76. 76 palitos corresponde entonces a esta forma matemática. Cambie palitos por dinero. Cambia palitos por dinero. Y suponga que inicialmente tiene 4 millones, pero que al siguiente año tiene 7 millones, y al siguiente año tiene 10 millones, y al siguiente año tiene 13 millones. Usted se da cuenta que hay un interés allí, un interés simple, que luego vamos a definir con mayor profundidad, con mayor precisión. Es un interés que va a ir aumentando en 3 millones su capital cada año. Eso es entonces lo que les quería decir en cuanto a el concepto de sucesión aritmética. Y finalmente, en estos últimos 9 minutos, ustedes saben que en 9 minutos yo puedo hacer maravillas, vamos a definir el concepto de sucesión geométrica. Sucesión geométrica. En el caso particular de la siguiente sucesión que le voy a mostrar, por ejemplo esta, 1, 5, no, voy a poner otro número mejor. Por ejemplo el 7. 1, 7, 49. Regálame un segundito, por favor, que quiero dar un ejemplo mucho más preciso para que no nos vamos a confundir con la cuadrática. Yo por aquí lo tenía preparado. Ya la tengo. Un segundito, por favor. Un momentico. Quería tener una aquí. Espérate un segundo, por favor. Les prometo que no tardo. Listo, ya la tengo. Uy, ¿qué pasó? Se nos fueron. Ya, volvieron. Listo. No, olvídense de esta. Quiero hacer otra específica que tenía preparada por aquí para ustedes. Suponga que tenemos la siguiente sucesión, más bien. 5, 15, 45, 5, 15, 45, 135. Pongámosle un quinto término. Normalmente estoy haciendo 4 términos, pero voy a poner un quinto término. 405, por ejemplo. Y así sucesivamente. Ok. Este tipo de sucesión es diferente a la anterior, porque si ustedes se dan cuenta, uno siempre chequea, dice, bueno, no, la diferencia es 10. Perfecto. Pero de acá a acá ya la diferencia es diferente, la diferencia es de 30. ¿Cierto? O sea que la diferencia no es una constante. Y aquí ya cambia, en fin. Nos damos cuenta, en principio, desde el principio nos damos cuenta que eso no es aritmético. Que eso no es aritmético. Entonces, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué diablos hay que hacer allí para encontrar el término enésimo? Podemos decir lo siguiente, uno puede notar que si yo multiplico por 3 el primer término, obtengo el segundo. Y si multiplico por 3 el segundo, obtengo el tercero. Y si multiplico por 3 el tercero, obtengo el cuarto. Y si multiplico por 3 el cuarto, obtengo el quinto. Ese tipo de sucesión se denomina sucesión geométrica. Ya voy a terminar, se lo prometo. Ok, entonces la sucesión geométrica. ¿Cuáles son las sucesiones geométricas? Son aquellas en las cuales
la división entre cada par de términos consecutivos es constante. Ojo con esto. En este caso no es la resta. En este caso es la división entre cada par de términos consecutivos es una constante. Regálame un segundito, por favor, reviso algo por acá. Es una constante. Eso es muy importante. Perfecto. Ok, la forma matemática de una sucesión geométrica, esto lo pueden encontrar en el texto guía. La forma matemática de una sucesión geométrica es a sub n igual a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1. Cada uno de estos elementos también tiene un nombre y una función. Pues este es el término enésimo. Término enésimo. Este es el primer término. Término número 1. Y R es lo que denominamos la razón. Lo que es la razón a las sucesiones geométricas es la diferencia a las sucesiones aritméticas, ¿cierto? Cumplen un rol muy similar. Y rápidamente ya para terminar, para que tengo 3 minutos, rápidamente, puedo decirles entonces que en este caso particular, el término enésimo corresponderá a sub n igual a sub 1, que es el primer término, este de acá, multiplicado por r, que es la razón. Claramente la razón es 3, porque si yo divido, 15 dividido 5 da 3, 45 dividido 15 da 3, 135 dividido 45 da 3, y así sucesivamente, es decir que la razón es 3, 5 multiplicado por 3 elevado a la n menos 1. Esa es la forma de nuestra sucesión geométrica. Fíjense que me da cualquiera de los valores si yo reemplazo, por ejemplo, hagamos una prueba de escritorio. En computación este se llama prueba de escritorio. Si n vale 1, entonces a sub 1, es igual a 5 por 3 a la 1 menos 1, es decir, 3 a la 0. Y esto da 5. ¿Y yo al primer término? Claro que sí. N igual a 2, es decir que el segundo término será 5 por 3 a la 2 menos 1 da 1, es decir 15. ¿Dio el segundo término? Sí. Y finalmente n igual a 3, tercer término, entonces igual a 5 por 3 a la 3 menos 1, es decir 2. 3 por 3, 9 por 5 da 45 y así sucesivamente, chicos. Con esto termino la grabación del día de hoy.